En las últimas 48 horas, el entrenador Toni Nadal, entrenador mítico de Rafa Nadal, por supuesto, y una figura muy conocida en el mundo del tenis, ha abierto el famoso melón acerca de si es mejor el tenis de antes o es mejor el tenis actual y quiénes son los mejores jugadores, ¿no? ¿Qué pasaría si compitieran los mejores de antes contra los mejores actuales? Y él claramente, él lo tiene súper claro, los de antes eran mucho mejores, ¿no? Y Djokovic, en pleno US Open, ha contestado a esas declaraciones de Toni, pues diciendo que él es mucho mejor de lo que era antes, ¿no? Dicho esto, vamos a charlar aquí, en Charlando en la Red, os voy a dar mi opinión sobre este debate, porque me parece un tema ultra interesante, que tiene muchos puntos a analizar y que seguro que tocaremos más adelante, pero bueno, aprovechando estas declaraciones de tío Toni y con todo el auge del US Open y todo, porque hoy nos vienen unas semifinales espectaculares en el día de hoy y a esperas de la final soñada con Djokovic contra Alcaraz, pues os voy a dar mi opinión respecto a esto, que me parece, como os digo, ultra interesante. Así que vamos a debatirlo y comentarlo aquí en Charlando en la Red, tu lugar favorito para charlar sobre tenis. Vamos allá. Bueno, lo primero vamos a analizar qué es lo que dijo Toni exactamente. Estas son algunas de las declaraciones que os voy cogiendo aquí, que vais a ver, donde comenta: estoy sorprendido por la falta de consistencia y regularidad, a excepción de Djokovic y Alcaraz, y el nivel ofrecido por la mayoría de jugadores actuales es decepcionante. Sin ninguna duda, Nadal batiría a Medvedev, Murray sería mejor que Zverev y Wawrinka mejor que Ruud. Del Potro también ganaría a Rublev y Ferrer lo mismo haría con Rune. Y el Djokovic actual está bastante por debajo del de hace 5 o 10 años. A lo que Djokovic, pues automáticamente contestó y dijo: yo soy mejor de lo que era antes, ¿no? A ver, os voy a dar mi opinión respecto a este tema, que me parece un debate ultra interesante. A ver, lo primero de todo, lo primero que quiero comentar es que el tenis como cualquier deporte, como cualquier cosa actual, teniendo en cuenta los avances tecnológicos, avances físicos, avances médicos, es decir, todo tipo de avances, como está avanzando el mundo, obviamente hay muchísimas mejoras que no pudieron disfrutar los tenistas de antes. Es decir, hoy vemos a jugadores pegar mucho más fuerte, casi todos sacan a 220, casi todos restan espectacular, el nivel de bola y la velocidad es muchísimo mayor, no hace falta de hace 30 o 40 años, no. Tú te miras un partido del 2003 y la velocidad de bola es mucho más ahora que antes. Esto es la realidad, es decir, los jugadores a día de hoy, tenísticamente, a nivel técnico, probablemente sean más que técnicos, es decir, a nivel de potencia, son mucho más potentes, son muscularmente mucho más fuertes, es decir, tienen mejores estados físicos, mucha mejor nutrición, están más preparados en ese sentido físicamente. Entonces, esto hace que veamos a jugadores que duran más años, que esto lo comentábamos en otros vídeos, es decir, hoy que se retire un jugador a los 29 años o 30 años es una locura. O sea, hoy un jugador alcanza su plenitud a los 29 o 30 años. Y esto, en mi opinión, lo vamos a seguir viendo en las próximas décadas. Yo creo que vamos a tener a jugadores que van a pasar la barrera de los 40 o 45 años y van a jugar a alto nivel. Pero por todos estos avances de los que estamos hablando. O no, ya lo veremos, porque también el pilar que os quiero comentar es que es cierto que pues quizás nuestra generación, yo soy del 95, estoy ahí entre medias, ¿no? Entre la generación de Rafa, que puede ser la del 85, 86, etcétera, y la generación del 2003, lo que puede ser un Alcaraz, etcétera. Yo estoy ahí como en el medio, ¿no? No he crecido con la tecnología, pero luego ya la parte de madurez, juventud, de los 20, 18 para adelante, pues la he vivido con todo el auge tecnológico. Entonces, sí puede ser que hoy haya muchísimas más distracciones que antes, y esto hace que a lo mejor los tenistas no quieran dedicar 20 o 25 años de su vida a competir al más alto nivel, y a los 6, 7, 8, 9 años se cansen y bajen el rendimiento una barbaridad, como por ejemplo, por poner un caso muy concreto, aunque es para analizar porque es un caso muy, muy especial, el de Kyrgios, ¿no? Es cierto que Kyrgios atraviesa problemas pues, de depresión, es una persona muy peculiar, pero tenemos casos donde pues, los jugadores bajan el nivel y luego pues, ya no vuelven a subir a su prime, ¿no? A su mejor estado, y quizás cueste más que nunca en la generación actual mantener el foco, durante mucho tiempo, pues ser capaces de competir a muy alto nivel, cosa que hemos visto con Djokovic y con Nadal respectivamente. Ahora, ¿qué va a pasar cuando Djokovic no esté? Porque Djokovic sin duda es una inspiración absoluta para todo el mundo del tenis. Para mí es uno de los grandísimos ejemplos por cómo ha
alargado su carrera en base no solo a sus cuidados físicos, a su nutrición, a su trabajo extradeportivo, hábitos extradeportivos, sino a su increíble ambición y a su foco por querer mejorar, de la misma forma que lo ha hecho Nadal, que ha tenido 1000 opciones para poder retirarse sin tener que demostrar absolutamente nada a nadie, porque ya había ganado absolutamente todo, y se mantiene todavía vivo porque tiene hambre todavía de conseguir cosas. Entonces, este hambre, esta ambición, quizás pues pueda venir de jugadores de antes, ¿no? Jugadores donde para mí la principal diferencia, entrando ya en el tema del debate, es la siguiente, ¿no? El primer punto a comentar es que yo os voy a dar mi opinión y cuando os doy mi opinión no tenéis que estar de acuerdo conmigo, ya lo sabéis, en Charlando en la Red yo lo único que os pido es respeto, la máxima objetividad posible, es decir, no me gustan mucho los fanatismos, entonces la máxima objetividad posible dentro de lo posible, obviamente, no pasa nada por decir, oye, pues yo prefiero a este deportista, o prefiero esto, esto está genial, pero os voy a pedir simplemente eso, respeto, una comunidad que se hable con cariño, con objetividad y sobre todo con las ganas de aportar, todo lo que no sea comentarios de aportar, no. Entonces yo os voy a dar mi opinión y me encantaría saber la vuestra en comentarios. Para mí, la gran diferencia entre a lo que se refiere Toni Nadal, pensad que Toni Nadal, más que un entrenador, lo primero, más que un entrenador de tenis, que es un entrenador de tenis, Toni Nadal, el gran éxito que ha tenido con Nadal y el gran éxito de Toni es que es un entrenador de carácter. De hecho, él se define así, o sea, Toni Nadal es un entrenador de valores humanos. O sea, lo que hizo con Nadal es entrenarle el valor del esfuerzo, el valor del sacrificio, el valor de la responsabilidad, el valor de la humildad, que son valores muy importantes a la hora de competir en un deporte como el tenis, en cualquier deporte y en la vida. Pero en un deporte como el tenis, pues más. Entonces, esto lo hemos visto en Nadal, el valor del sufrimiento, el valor del trabajo, el valor, lo que os digo de la humildad, todos estos valores es lo que Toni ha trabajado desde pequeño con Nadal. Realmente el gran éxito de Toni Nadal es que es un gran entrenador de carácter. Y esto, repito, es en lo que él se enfoca, no tanto en la parte tenística. Cuando Toni habla de los jugadores de antes eran mejores que los de ahora, hay una parte donde si entráramos a conversar con Toni, que ojalá lo podamos tener pronto por aquí, podamos hablar de que me parece un tema súper interesante, probablemente se va a referir a los valores, se va a referir a que la generación de antes tenía unos valores, un carácter trabajado, mucho más desarrollado, porque al final los valores se entrenan con acciones diarias, esto con es decir, esto es dentro de la psicología, el ámbito de la psicología, pero los valores, lo que entendemos como valores, esos ideales, que no son más que ideales, a los que aspirar, con actos diarios vamos dando forma, ¿no?, a este carácter. Entonces, estos jugadores de antes tenían estos hábitos, esta capacidad de sufrimiento, capacidad de esfuerzo mucho más desarrollada que quizás los jugadores actuales, que tengan como mucho más equipo alrededor, aparentemente mucho más cuidados, mucho más protegidos, pero más débiles mentalmente, más... La expresión no es niños de papá, pero es como, la expresión es más débiles, menos curtidos, más cuando ante la adversidad, pues más flaqueza, ante los momentos de presión, pues no aparece la grandeza ahí, ¿no? Y tenemos a un Alcaraz que en Alcaraz sí lo vemos, pero Alcaraz tiene un entorno, si os fijáis, que le ha educado a eso, un padre que le ha educado a eso, un Juan Carlos Ferrero que ha sido número 1 del mundo y que bien veíamos un tuit hace poquito de por qué Juan Carlos Ferrero dejaba de entrenar con Zverev. Pues uno de los motivos era porque veía que no estaba todo lo enfocado que él entendía que tenía que estar un deportista de élite. Siendo 3 del mundo tenía muchas distracciones, mucho Instagram, muchas redes sociales, muchos mensajes, la palabra es distracción. Entonces, vivimos en una era de muchísimas distracciones. ¿Qué os creéis? Que los Holger Rune, los Tsitsipas, los Mateos Berrettini, toda esta generación no está todo el día con Instagram, con parte de postureo también, con mensajes, 1000 peticiones, 1000 cosas, fiestas, invitaciones, eventos. Todo esto te desenfoca, hace que tengas fugas de concentración. Y al final tienes que decidir, es una balanza. Si tú quieres ser un gran campeón y competir por lo más grande en tenis, no te puedes permitir desenfocarte en otras cosas, porque si no, no va a funcionar. Es que no va a funcionar. Y esto lo hemos visto, sobre todo en las figuras de los más grandes, ¿no? Si hablas de un Nadal o un Djokovic, están como enfocadísimos a eso, ¿no? Y en Alcaraz ahora lo vemos, es de los más súper enfocado al tenis. Y eso es la parte quizás clave a lo que se refiere Toni Nadal. Dicho esto, mi opinión sincera es que efectivamente estos valores y este carácter hace que los jugadores, es decir, a nivel de talento, no creo que sea mejor Murray Wawrinka que Tsitsipas. A nivel de talento, son buenísimos los dos.
Talento, ¿quién es mejor? No sé, iba a poner Fognini o Musetti, que son los dos un poco ahí parecidos. Pero iba a poner Nalbandian, por ejemplo, Nalbandian o Dominic Thiem. Bueno, pues a nivel de talento, los dos son muy buenos. ¿Quién es mejor, Del Potro o Zverev? Bueno, los dos son muy buenos a nivel de talento. O sea, no es un tema de talento, no es un tema técnico. A nivel técnico-talento, probablemente los jugadores de ahora sean iguales o mejores que los de antes. La diferencia está en el carácter, la diferencia está en los momentos de tensión, los momentos de frustración, los momentos de dificultad, cómo los gestionaban los jugadores de antes y los jugadores de ahora. Y ahí estoy de acuerdo con Tony Nadal. Yo ahí sí estoy de acuerdo. O sea, yo sí estoy de acuerdo que los jugadores de antes eran mucho más duros mentalmente, porque las condiciones y la generación de antes tenían más dificultades para crecer como tenistas, para buscarse la vida, muchas menos distracciones, muchos menos recursos, muchas menos oportunidades en general, y eso hacía que tuvieran que desarrollar unas habilidades, una capacidad de esfuerzo superior a la de ahora, que como os digo, están en entornos más protegidos y por tanto esto les debilita. No les hace tan independientes, les hace más dependientes. Entonces, esto es un punto a comentar, y yo sí creo que los de antes serían mejores que los de ahora. O sea, claro que, repito, y tú puedes decir, no, pero es que yo veo un vídeo de los de ahora y le pegan mucho más fuerte. Le pegan claro, porque obviamente es lo que os estoy diciendo. La preparación física de ahora no es la de antes. La alimentación de ahora, los avances nutricionales de ahora no son los de antes. Pero si tú pones a Del Potro o pones a Nalbandian a entrenar, o a Lleyton Hewitt a entrenar, o a David Ferrer, que David Ferrer ya pilló una época, tampoco se retiró hace tanto, pero les pones la parte física, la parte nutritiva, nutricional, o sea, todo a nivel de como los de ahora, pues obviamente esa parte la desarrollarían igual o mejor, porque son condiciones genéticas, pero la gran diferencia para mí está en lo que os digo, en la parte del carácter, y eso sí que es clave. Respecto a Djokovic, lo que él comenta cuando dice... bueno, yo no estoy de acuerdo con Tony. Yo soy mejor jugador ahora que antes. No creo que... O sea, me refiero, no creo que mi Djokovic de antes fuera peor, ¿no? Que es lo que dice, que lo dice aquí, ¿no? Dice, yo soy mejor que antes, dice. Bueno, yo creo que... Sí, o sea, hay una parte donde estoy de acuerdo, pero Djokovic es uno. Djokovic es una excepción. ¿Creéis que Djokovic tiene capacidad de esfuerzo? Pues como el que más. Djokovic es una excepción. Estás hablando de... ¿qué estamos hablando? ¿De mejor deportista de la historia y top 3 mejores deportistas de todos los tiempos? Djokovic, claro que sí. Djokovic, claro que ha evolucionado. Claro que ha mejorado. Claro que hoy es probablemente mejor jugador. Que eso es algo que yo os digo. Es decir, el Djokovic de 2015, que es quizás el mejor Djokovic de la historia, ¿le ganaría este Djokovic? Bueno, probablemente sí. Pero el Djokovic que estamos viendo este año es un Djokovic brutal, ¿eh? O sea, es un Djokovic muy bueno, muy bueno. Y luego también pensad una cosa, la gente se adapta, además a estos niveles, a niveles de leyendas como Djokovic, acorde al nivel que tienen. Es decir, si tú a Djokovic ahora, y se ve claramente, a lo mejor Djokovic no está fino durante el año, hay torneos donde no está tan, pero luego viene contra Alcaraz y despliega un juego y un nivel espectacular y estratosférico. Y acordaos en Roland Garros, que pensábamos que cómo venía Djokovic y cómo venía Alcaraz, parecía que Alcaraz le iba a meter en 3 sets fácil, y luego Djokovic se adapta al juego. Es decir, que a lo mejor, que al final esos umbrales Djokovic ya los ha superado. Entonces, Djokovic, imaginaos, si con un 7 le gana a todos, pues juega a 7 o a 7,5. Pero si tiene que subir a 9,5 con Alcaraz, pues sube a 9,5 y lo tiene también y también puede ganar. Entonces, ¿qué me refiero? Que al final, claro que Djokovic ha mejorado con los años y en mi opinión Djokovic es mejor que antes porque es más completo que antes, porque tiene más experiencia que antes, más hambre y sigue mejorando. Tiene una mentalidad y una capacidad de esfuerzo, como os digo, y los valores de Djokovic súper bien forjados y hacen que sea un ejemplo para todos. Y me gusta escuchar a un Zverev, por ejemplo, que dice, pues mis ejemplos son Nadal y Djokovic, que ellos han salido 1000 veces de lesiones, han vuelto a ganar y son un poco la referencia mía, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que deberían pillar los jóvenes, para terminar el vídeo y la reflexión. Lo que deberían pillar los jóvenes, que Alcaraz lo vemos, el otro día me ponía un comentario, mientras Alcaraz siga imitando a Nadal, como corre como él, la vestimenta de Nadal o la mentalidad de Djokovic o las estiradas de Djokovic, mal le va a ir hasta que no desarrolle su estilo propio. Para mí, te equivocas completamente. En ese sentido no estoy nada de acuerdo con eso, nada de acuerdo. Lo mejor que está haciendo Alcaraz es que tiene de referencia a Federer, a Djokovic y a Nadal. Eso es lo mejor que está haciendo. Y el propio Djokovic en ruedas de prensa lo reconoce. Lo reconoce porque le gusta saber eso. Qué bonito es, mira, es precioso además. Fijaos qué bonito es que una leyenda como Djokovic, con todo lo que ha aportado al tenis, pueda ver ahora
y Nadal, obviamente, puede haber un chaval de 20 años que está aprendiendo de ellos y que aun ganándoles o compitiéndoles, es decir, compitiéndole ahora mismo Alcaraz a Djokovic por todo, diga, es que yo aprendo de Djokovic todos los días, es que yo aprendo de Nadal todos los días, es que esa es la mentalidad que tienen que coger los Holger Rune, que tuvo que haber cogido Kyrgios, que tiene que coger Taylor Fritz, que tiene que coger, Jannik Sinner, que Jannik Sinner me parece que es un tío bastante centrado dentro de la generación joven, y los que vengan a futuro, los Shelton y compañía. Esta es la actitud que tienen que coger estos tenistas. Tienen que coger una actitud de humildad y de aprender de los más grandes. Tío, ¿quiénes son los mejores aquí? ¿Quiénes han sido los mejores? Este y este. ¿Y qué hacía esta gente? ¿Cómo entrenaba esta gente? ¿Qué hacía esta gente con esto? ¿Cuáles son los hábitos de esta gente? Entonces, estas cosas, obviamente, claro que influyen. Y es a lo que se refiere Tony Nadal principalmente. Habla de esa parte de los valores. Y esto sí que ahí yo creo que está en detrimento y que cada vez los tenistas son más débiles mentalmente. Y por eso, lo he dicho claramente, para mí, yo lo digo así de claro, hay varios jugadores que por tenis le pueden ganar a Djokovic. Hay varios jugadores que por tenis le pueden ganar a Djokovic, pero mentalmente no le va a ganar él nunca, ni en 100 años. No le va a ganar nunca porque entran en la pista y ya están hundidos, porque Djokovic es 100 veces más fuerte mentalmente que ellos. 250 veces. Entonces, entran a la pista y ya perdieron. Entonces, esta es la parte, y esto tiene que ver con el carácter, tiene que ver con esos valores. Entonces, ahí sí que creo que hay que hacer un trabajo importante y ahí sí que creo que hay una gran diferencia y hay una oportunidad de mejora muy grande. Una oportunidad de mejora muy grande. Por eso yo estoy muy ilusionado viendo un Carlos Alcaraz, porque veo que puede ser una referencia de valores, no solo para los... O sea, Djokovic o Nadal no son solo una referencia, o Federer no son solo una referencia para gente del mundo del tenis. Es una referencia para millones de niños en otros deportes que se fijan en ellos. Entonces, porque al final el deporte tiene la parte educativa, tiene una forma de inspirar a través de valores y lo pueden hacer. Entonces, si son buenos los valores, esto puede repercutir en otras áreas, en otras disciplinas, en empresas, en proyectos, en educación, en niños, en niñas. Entonces, es una responsabilidad obviamente muy grande que está pues también pareja a las figuras de élite lo que es un deportista. Entonces, por eso me genera mucha alegría pues ver a un tipo como Alcaraz que con 20 años pues tiene ese carácter, esos valores y refleja un poco lo mejor de los tres en el sentido que parece un poco que es la esperanza para ser el reflejo de lo mejor de lo de ahora. Pues si fijáis, Alcaraz tiene lo mejor de lo de ahora, pero tiene también lo mejor de lo de antes. Y esto es un poco el modelo, yo creo que tienen que seguir los que vengan. Así que bueno, esto es un poco mi opinión. Me he extendido un poco, pero quería también hacerla de manera honesta y así os lo dejo. Espero que os haya gustado. Dale like si te ha gustado, porque apoya el canal y eso, y lo promueve YouTube. Y suscríbete si todavía no lo estás. Y aquí pues seguimos compartiendo al máximo y disfrutando al máximo, como no puede ser de otra forma, de este US Open que ya va a terminar, pero que todavía nos queda lo mejor por delante. Así que te mando un abrazo y seguimos aquí conectados en tu lugar favorito para charlar sobre tenis. Un abrazo.